Bueno, grabamos este vídeo a apenas 2 semanas del comienzo de la Navidad y a una semana de lo que será el acontecimiento político más relevante en España. Me refiero, lógicamente, a las elecciones en Cataluña. Por tanto, aprovecho primero para desearles una muy feliz Navidad, desde luego un buen comienzo de 2018, y también para decirles que si hubiese algún acontecimiento o algo, los resultados de estas elecciones son importantes comentar porque suponen algún cambio, desde luego volveríamos a grabar y volveríamos a ponernos en contacto con todos ustedes. ¿Qué ha pasado en estas últimas semanas desde que grabamos el último vídeo? Bueno, básicamente y de forma muy simple, que Estados Unidos o los mercados de Estados Unidos han subido, están un poquito más arriba y los mercados europeos están un poquito más abajo. ¿Es lógico? Pues sí, la verdad es que sí, porque en Estados Unidos tenemos acontecimientos importantes, como es la aprobación de la reforma fiscal del señor Trump, aunque todavía se tiene que aprobar en el Senado, y por otro lado, desde el punto de vista de las políticas monetarias, la actuación de la Reserva Federal, como despedida de la señora Yellen, una nueva subida de tipos de interés que mantiene la hoja de ruta clara, marcada por la propia Reserva Federal, tanto para este final de 2017 como para el 2018, donde se esperan 2 o 3 nuevas subidas, 2 según la Reserva Federal, por parte de la misma a lo largo del 2018. Por tanto, normalidad en un entorno de crecimiento económico, de moderada inflación, en todos los sentidos y por tanto un entorno, como digo, continuista en el terreno positivo en Estados Unidos. En Europa los datos macroeconómicos siguen siendo muy positivos, pero tenemos argumentos políticos que introducen volatilidad, que introducen nerviosismo. Ya me he referido a uno de ellos, las elecciones en Cataluña, pero por supuesto estoy pensando en el gobierno o la falta del mismo en Alemania, las elecciones en Italia y por supuesto todo lo relacionado con las negociaciones sobre el Brexit y el impacto que tendrá en la economía británica y en la propia de la Unión Europea. Por tanto, un escenario bastante razonable, pero digo que nos enfrentamos ya o nos adentramos ya o empezamos el 2018, por tanto tenemos que empezar a hablar de cómo vemos este 2018, aunque tendremos tiempo para hacerlo. El contexto macro, el contexto de resultados empresariales, el contexto monetario relacionado con los bancos centrales sigue siendo positivo para los activos de riesgo como lo ha sido a lo largo del 2017. Esta es la primera buena noticia con la que empezamos el 2018, es decir, un entorno claramente positivo para los activos de riesgo, crecimiento económico sincronizado, moderada inflación, políticas monetarias todavía expansivas, algunos datos importantes relacionados con los aspectos fiscales, como es la reforma del señor Trump, etcétera, etcétera. Tenemos que empezar a pensar a qué puede alterar este entorno positivo al margen de los propios niveles alcanzados por los mercados. Estoy pensando sobre todo en Estados Unidos y en Alemania. Digo que al margen de estas valoraciones y de estos niveles, ¿qué otros aspectos pueden afectar? Y tendremos que hablar, ya me he referido a los aspectos políticos, tendremos que hablar, que creo que será el principal, creemos que será el principal, de la inflación, cómo evoluciona la inflación a lo largo del 2018 y si es suficiente para alterar las políticas monetarias. Y por último, seguro que tenemos que hablar de China y el impacto que tiene en la economía global desde el punto de vista de la inflación o desde el punto de vista de las divisas. En cualquier caso, entorno positivo para comenzar el 2018. Nuestras carteras siguen comportándose de manera positiva, estamos satisfechos con cómo lo han hecho a lo largo del 2017 y esperamos empezar el año con la misma composición y desde luego con resultados esperados positivos. Nada más, reiterar las felices Navidades y esperamos vernos pronto. Muchas gracias.